y ahora por la exposición de la palabra y por la oración que va a traer. Oremos. Señor y Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu hermosa presencia, Padre, con el único propósito de que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Y en esta hora, Padre, nuestro ruego, Señor, es que tú seas el que hables, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través, Padre, de tu siervo, Señor. Padre, sabemos que es una bendición muy grande, pero también una responsabilidad, Padre, por la cual hemos orado y lo hemos puesto en tus benditas manos, Señor. Padre, solamente te rogamos, Señor, que así como has hablado a su vida, Padre, tú hables, Señor, a la nuestra, Padre. Que los corazones de cada uno de mis hermanos y el mío, Padre, estemos dispuestos a escuchar tu mensaje, Padre, tu palabra, Señor. Bendícelo grandemente y lo ponemos en tus benditas manos, Señor, y que seas tú, Padre, el que hable, Padre, a través de él, que él sabemos que solamente es un instrumento, Padre, pero toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el poder es tuya, Señor. Gracias por todo, Padre, porque en tu bendito nombre oramos y te damos las muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pues en primer lugar me es grato estar una vez más en este lugar. Gracias a Dios por la oportunidad que una vez más nos da de exponer su palabra. Y pues vamos a entrar de lleno. Pero antes de enfocarnos en el mensaje, muy manera personal, hermano, le pido una disculpa por el tono de voz. No contaba con que me iba a enfermar y demás, pero hablemos de lo verdaderamente importante que es la palabra de Dios, y todo lo demás pasa a segundo término. Ya hicimos oración, ya leímos la palabra, pero le invito una vez más a que abra su Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Efesios 4, versículos del 1 al 2. El mensaje de este mediodía, hermano, es, o más bien lleva por título, la iglesia que Dios desea. Vuelvo a repetir el título, la iglesia que Dios desea. Y usted me podrá decir, ¿pero qué quieres hablar con esto? ¿Qué quieres decir? ¿O a qué punto me quieres llevar? Hermano, la iglesia que Dios desea es una iglesia que obedece a Dios en todo tiempo. A través de 3 puntos vamos a ver qué características, obviamente son muchas, pero en esta ocasión vamos a resaltar solo 3. La iglesia que Dios desea, y le digo que tenga su Biblia ahí a la mano, porque vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Y pues vamos a entrar en el mensaje. En el año de 1985, hermano, su servidor aún no existía, pero muchos de ustedes ya estaban aquí. ¿Qué quiero resaltar con esto? No sé si recuerden, pero pasó un terremoto, un temblor en la capital del país. No sé si recuerde tal evento. Y usted me podrá decir, pero ¿esto qué tiene que ver con la iglesia que Dios desea? ¿Qué tiene que ver con la iglesia que Dios desea? O sea, me estás diciendo de un terremoto y me estás hablando de la iglesia que Dios desea. Pero lo relevante aquí, hermano, es que aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba de conflictos que dejó ese temblor, porque devastó la capital, aún en medio de esa prueba, México salió adelante, hermano. Primeramente por gracia de Dios. Pero hablando humanamente, México salió adelante. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque México se unió. Porque México se unió para salir adelante
periodista dijo: México es una nación grande, pues logró salir adelante porque su fuerza está en la unidad de su gente. México es una nación grande primeramente gracias a Dios, pero después porque su característica principal está en la unidad de su gente. Ahorita le voy a comentar qué tiene que ver esto con la iglesia que Dios desea. Le invito a que hagamos lectura de la porción de la palabra en Efesios 4, versículos del 1 al 2. La forma en que lo vamos a leer es unidos, hermano. Amén. Amén. Dice: yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la salvación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. soportándonos los unos a los otros en amor. La iglesia que Dios desea debe reinar en amor. Y no porque lo diga yo, y no porque lo diga un filósofo o un periodista, sino porque el Dios en el que creemos es amor. El Dios en el que usted y yo creemos, al Dios en el que usted y yo depositamos nuestra fe, es amor. La iglesia que Dios desea debe ser unida en amor, debe estar unida ante tal adversidad. Vuelvo a poner el ejemplo que mencioné hace un instante. La capital del país fue devastada, pero se unió. Aquí la palabra clave es unidad. Usted y yo, ¿qué hacemos cuando viene adversidad a nuestra vida? ¿Qué hacemos, hermano? Buscamos a Dios en todo tiempo, pero sí, debemos buscarlo también en unidad, los unos con los otros. Ahorita nuestro hermano pastor decía: hermanos, si usted tiene una persona, un amigo, un pariente que esté enfermo, comuníquelo a la iglesia para orar por él. Eso es unidad. Para orar los unos por los otros. La iglesia que Dios desea debe perseverar en unidad. Me voy a permitir leer una vez más las porciones bíblicas de Efesios 4, 2, 3. Síganme con su vista. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Solícitos en guardar la unidad. Hermano, muchas adversidades vendrán, muchas adversidades hemos pasado, pero en el nombre del Señor está la victoria. En el nombre del Señor está la victoria. Amado hermano, yo te invito a que la iglesia de Betel se una cada vez más. Que tú y yo seamos hermanos, pero hermanos en realidad, no porque la gente así nos conoce, sino que lo que me pasa a mí le duele a mi hermano y viceversa. No estoy diciendo que no lo hagas, pero estoy diciendo que no lo dejen de hacer. Que seamos un solo cuerpo en Cristo, unidos con un propósito. La iglesia que Dios desea debe ser unida, debe ser unida. Te reitero, no porque lo diga yo, sino porque Dios así lo demanda. Haciendo alusión al logotipo de la iglesia Betel, el 56 aniversario, hace juego con los colores. Y cuando los hermanos encargados dieron la explicación de dicho logotipo, dijeron: es que jugamos con los colores porque se entrelazan, se unen unos con otros. El objetivo principal de este aniversario, decían los hermanos, es buscar la unidad. La iglesia que Dios desea debe ser unida. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué debe ser unida? Porque el mundo necesita de la palabra de Dios. Porque el lugar donde tú y yo nos relacionamos necesita de Dios. El mundo en el que tú y yo estamos no está unido. No está unido. Tristemente me duele decirlo, pero ahorita lo que comunica la sociedad son las redes sociales. Son las redes sociales, ya no son las pláticas de antaño en la mesa que el papá y la mamá le preguntaban al hijo: ¿cómo te fue en la escuela? ¿O cómo te fue en el trabajo? ¿O qué has hecho en tu vida? No, ahora es: te mando un WhatsApp, te mando un inbox. La unidad está por medio de las redes sociales hoy en día, pero Dios dice: en la iglesia no.
En la iglesia, las redes sociales no caben. En la iglesia, la tecnología debe ser usada para darle honra y gloria a Dios, no para comunicarnos con nuestros hermanos. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? Usted y yo nos vemos aquí cada 8 días, por poner un ejemplo. Y usted le puede preguntar a tal o cual hermano: oye, ¿cómo te fue la semana? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto volverte a ver. Pero en realidad nos preguntamos: ¿qué pasó en la semana? En realidad te preguntas a tu hermano: ¿estuviste enfermo? ¿Necesitaste algo de comida? Oye, ¿por qué no viniste al miércoles de oración? Quizás no fuiste para el camión. O, oye, ¿por qué estás muy triste? Dime algo para hablar por ti. Dime tu petición. Eso es la unidad. Eso es la unidad. Si usted se involucra con su hermano, gloria a Dios por ello. Pero si no lo ha hecho, nunca es tarde para empezar. Busque la unidad, hermano. La iglesia que Dios desea debe perseverar en la unidad, pero también debe perseverar en humillarse ante su Señor. La iglesia que Dios desea se humilla ante el Señor. ¿Y por qué se debe humillar ante el Señor? Porque Cristo es la roca de la iglesia Betel. ¿Por qué pongo de ejemplo la iglesia Betel? Porque es la iglesia donde yo me congrego, hermano. ¿Sí? Yo sé que las demás también lo hacen, pero hablemos en la iglesia a la cual pertenecemos. La iglesia Betel se debe humillar ante su Señor, no ante los hermanos ni ante el pastor, no, ante la presencia de Dios. Porque cada vez que pasa algo aquí, o sea, un hermano siempre hace alusión a lo siguiente: la presencia de Dios está en este lugar. Y es cierto, la presencia de Dios está en este lugar. Usted y yo estamos aquí no para escucharme a mí, no para escuchar a la pantalla, no para escuchar al pastor, para escuchar el mensaje de Dios a través de los que le sirven. La iglesia de Betel se humilla ante su Señor. Y le invito a que abra su Biblia ahí en 2 de Crónicas 7:14. Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, y buscar mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Parafraseando la lectura es: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo escucharé su oración y sanaré su tierra. Hermanos, la iglesia que Dios desea se debe humillar ante el Señor. No somos la iglesia perfecta. Déjeme le digo algo: no somos la iglesia perfecta. Porque la iglesia perfecta va a ser cuando el Señor venga por nosotros. ¿Sí? Pero buscamos agradar a Dios. Eso es lo principal. La iglesia Betel se debe humillar ante su Señor. No estoy diciendo que no lo haga. Pero no debe haber en nosotros sentimiento de orgullo, de soberbia, porque eso nos aleja del Señor y por ende el Señor no nos bendice como Él quisiera. Cuando llegue a nosotros este sentimiento, ¿y por qué le digo esto, hermano? No vengo aquí a juzgarle, sino estoy hablando humanamente, porque somos humanos y en algún momento de nuestra vida puede llegar a nosotros soberbia, orgullo, por lo mismo humanos que somos, pero Dios dice: si tú te humillas, yo te levantaré, te bendeciré. Porque al antiguo el Señor lo mira de lejos, mas al que se humilla el Señor lo engrandece. La iglesia que Dios desea debe humillarse ante su Señor. Hermanos, si la iglesia Betel se sigue sometiendo a la presencia del Señor, la iglesia Betel será de bendición para la gente de afuera. Para la gente de afuera. ¿Por qué? Porque la gente de afuera se va a querer
unos hermanos que tengamos en nosotros orgullo o algún mal sentimiento que no es de Dios, van a decir, ¿para qué quieres que vaya? ¿Para qué quieres que me congregue si ahí, si tú me estás reflejando que no tienes a Cristo en tu corazón? Quizás la palabra lo dice, pero tus hechos dicen otra cosa. Cuidemos de no caer en ese sentimiento, hermano. Y más bien roguemos a Dios para que la iglesia Betel siga siendo de bendición como hasta ahora lo ha sido. La iglesia Betel ha sido de bendición durante 56 años, porque hasta aquí nos ha ayudado a jugar. ¿Cuántos años más le restan a la iglesia Betel? No lo sé. Pero lo que sí sé es que se va a seguir humillando ante el Señor. La iglesia Betel va a seguir siendo de bendición. ¿Por qué hago alusión a la iglesia Betel? Entiéndase esto miembro a miembro. Póngale su nombre, porque usted y yo somos parte de la iglesia Betel. La iglesia que Dios desea se humilla ante su Señor. La iglesia que Dios desea se humilla ante su Señor para pedir su sabia dirección. Para pedir su sabia dirección. Es decir, muchas situaciones adversas vendrán a la iglesia, muchas situaciones adversas vendrán a su vida y a la mía. Pero usted y yo debemos decir, pase lo que pase y venga lo que venga, yo confiaré en el Señor. Eso es humillarse ante el Señor. Yo confiaré ante el Señor. No sea como las personas del mundo que tienen dinero y dicen, yo tengo la vida asegurada, porque yo tengo muchas empresas, porque yo tengo muchos negocios, porque yo tengo fuerzas, porque todo va bien, y mientras todo vaya bien, yo estoy bien. Eso es confiar en sí mismo. Eso es confiar en sus bienes materiales. Cuando Dios dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque todo lo que pasa aquí algún día terminará, mas la gloria de Dios es eterna, hermano. La gloria de Dios es eterna. No estoy diciendo que mañana no vaya a trabajar ni vaya a la escuela, no. Lo que le estoy diciendo es que en todo tiempo busque al Señor primeramente y después haga lo demás. Porque el Señor dice en su palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. Eso es humillarse ante el Señor. No le estoy diciendo que no trabaje, que no haga sus actividades, no. Lo que le estoy invitando a hacer es que busque al Señor al despertar, antes de iniciar sus labores. Busque al Señor, busquemos al Señor en todo tiempo. Prueba de ello, hermano, es que el mundo necesita de Dios. El mundo depende de sus gobernantes. El mundo depende de lo que diga el gobierno. El mundo depende de que si el dólar sube o baja. Pero usted y yo dependemos de un Dios vivo y verdadero y eterno. La iglesia que Dios desea trabaja en equipo. Le invito a que abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 5. Romanos 12, versículos del 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo. Donde la cabeza es Cristo. La cabeza no es el cuerpo de diácono, la cabeza no es el pastor, no, la cabeza es Cristo Jesús. La iglesia que Dios desea debe trabajar en equipo. Es decir, hermano, usted y yo tenemos habilidades, talentos y dones diferentes, pero lo que nos hace iguales o lo que nos hace trabajar en equipo es que usted y yo debemos poner todas estas capacidades al servicio del Señor. La iglesia que Dios desea trabaja en equipo. Es decir, yo no puedo estirar
Entiendas esto, yo no puedo caminar hacia la izquierda y usted hacia la derecha, no, hermano, usted y yo debemos ir juntos, debemos ir a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo Jesús. Amén. La iglesia Betel debe seguir trabajando en equipo. Debe seguir trabajando en equipo. Es decir, aquí no cabe decirle que yo soy más que usted y usted es más que yo. No, hermano, todos somos iguales. Todos nos necesitamos con nuestras diferencias, limitantes, capacidades, pero todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos, hermano, entiéndalo esto. Usted y yo necesitamos de Dios. Usted y yo necesitamos de Dios. Pero para agradar a Dios, usted y yo debemos conjuntarnos y hacer un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si usted sabe tocar la guitarra, el piano, el bajo, cualquier instrumento, si usted sabe predicar, no se crea más que los demás. No es decir, yo soy más que usted porque estoy al frente, yo soy más que usted porque yo sé tocar la guitarra. No, hermano, usted sabe hacer eso porque Dios así se lo ha permitido. Pero ¿sabe por qué se lo permitió? Para que lo ponga a su servicio, hermano. La iglesia Betel debe trabajar en equipo. ¿Sabe para qué, hermano? Para que durante otros 56 años la iglesia Betel cumpla la meta que es ganar almas para el Señor. A través de esto, glorificar al Señor. Yo no voy a la iglesia porque ¿quién va a predicar? ¿No? ¿Qué me puede enseñar él? Yo no voy a la iglesia porque hoy no tengo tiempo. Ahora no voy a la iglesia porque no me invitaron a tocar. Discúlpame, hermano, pero todo lo que tú y yo sabemos hacer es parte de la iglesia. Dios te lo dio, pero no te lo dio para que tú y yo nos engrandezcamos, nos creamos la cuarta persona de la Trinidad, sino nos lo dio para que lo pongamos al servicio del Señor. Para que todo lo que tú y yo sabemos hacer sea entregado ante el Señor como alabanza. La iglesia que Dios desea debe perseverar en unidad. La iglesia que Dios desea se humilla ante el Señor. La iglesia que Dios desea trabaja en equipo. Te voy a invitar a orar, hermano. Ahí en tu lugar, no hace falta que nos pongamos de pie. Te invito a que inclines tu rostro, a que hablemos con el Señor. A que hablemos con el Señor y seamos sinceros. Seamos honestos, no conmigo, no con el hermano que está a tu lado, sino con el Señor. Amado hermano, quizá tú y yo nos hemos alejado del Señor. Quizá tú y yo hemos dejado de congregarnos en la iglesia. O quizá tú me podrás decir, yo vengo a la iglesia domingo a domingo, sí, pero quizás has dejado de leer tu Biblia, quizás has dejado de buscar en oración, quizás te has dejado de, no sé, simple y sencillamente no te has dejado moldear por el Señor. Pues déjame decirte, hermano, que hoy es el día para empezar de nuevo. Dios es un Dios de oportunidades. Y este mediodía Dios está tocando a tu puerta. Está tocando a tu corazón. Reconcíliate con el Señor. Reconciliémonos con el Señor. Quizá tú y yo, por algún motivo de la vida, hemos caído en orgullo, hemos caído en enojo contra nuestros semejantes. Quizá tú y yo nos hemos alejado de la iglesia de Cristo. Quizá tú y yo hemos dejado de buscar a Dios en oración. Hoy es el tiempo que Dios te dice, ven. Dice su palabra, el que a mí viene no le echo fuera. Dice su palabra ahí en Juan 6:37, dice, el que a mí viene no le echo fuera. Hoy es el día que Dios hizo para reconciliación. Nunca es tarde para volver a empezar. Intégrate al cuerpo de Cristo, hermano. Integrémonos al cuerpo de Cristo.
hace reconciliación. Pero también a su vez, quizá que hay personas que no han conocido el amor del Señor. Quizá que hay personas que dicen, todo lo que tú hablas está muy bonito, pero yo ni siquiera conozco a ese Jesús de quien tú me hablas. Hoy es el día que Jesús está tocando a tu vida y te dice, ven, dame la oportunidad de entrar a tu corazón. Dice, reiterando esto, dice el Señor, el que a mí viene no le echo fuera. Dice un canto de la rondalla, ven amigo a Jesús, no vengas a la iglesia para buscar un beneficio propio, ven a la iglesia porque necesitas de Dios. Ven amigo a Jesús. Te invito para que si tú has aceptado este desafío del Señor, levantes tu mano. No para que te vean los demás, sino como manifestación de decirle al Señor, Señor, yo ya me cansé de ser como soy, pero a partir de hoy voy a buscar tu rostro. Oh Señor, quiero ser parte de tu iglesia. Entra en mi corazón. Dios te bendiga, hermano. Habrá alguien más que quiera entregar su vida al Señor. El Señor dice, ven a mí. El que a mí viene no le echo fuera. Dios nos ayuda en todo tiempo, hermano. Que no le detenga, no se resista al llamado del Señor. Intégrese a esa iglesia que Dios desea. A través de su vida, sirva al Señor. Nunca es tarde para empezar. Dios es un Dios de oportunidades. Quizá allá afuera le pudieron decir, es que tu vida ya no tiene sentido. Es que la iglesia a la que vas hace muchas cosas que a mí no me parecen, pero la iglesia Betel y sus congregantes alaban al Señor. Únete, unámonos al trabajo de la iglesia y a través de esto agrademos al Señor. Invito a, sigan orando, hermanos. Invito a mi hermano pastor que pase aquí al frente para que haga una oración por el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas y que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en nuestros pies, hermanos, después de haber escuchado este mensaje en que Dios habló a nuestra vida. Tenemos que clamar a Dios, hermanos, porque el Señor viene y viene por su iglesia. Tú lo has adquirido ese compromiso, hermano. Tengo que decirte algo muy lamentable: te vas a quedar a la gran tribulación, donde va a aparecer el anticristo y sus 666 y un sufrimiento que va a empezar desde aquí y continuará en el infierno. Entonces, pues mejor vamos a poner los mismos Dios, hermanos, desde ahorita que tenemos vida, tiempo, salud, que estamos en el tiempo de la gracia, estamos en la dispensación de la gracia, y esa gracia no es de ningún hombre, esa es dada por Dios solamente a través de Jesucristo. Entonces, le doy gracias a Dios por este mensaje y que Dios habló a nosotros, por medio de este joven y de toda la luz de jóvenes de la vida. Entonces vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú vienes por tu iglesia, Señor, y tú quieres a una iglesia, Señor, trabajadora, unida en santidad, en trabajo de evangelismo, misiones, de buenas obras, Señor, de la comunidad. Ayúdanos, Padre Celestial, para hacer, Señor, lo que tú nos dices en tus palabras. Bendito Dios, en tu mano pongo a cada uno de los hermanos presentes y a los que no pueden venir por motivos de salud, de problemas. Señor, ponga en tus manos, Señor, a todos mis hermanos aquí presentes que traen la misma carga en su corazón, Señor. Tú eres nuestro Dios de milagros, como lo hemos visto, Señor. Y yo te pido, Padre, por la necesidad de cada uno de mis hermanos,